El problema está en que Dios deposita algo en nosotros, en el área espiritual. Y esa área, dice la Biblia que al que le dio 5 talentos, ¿qué hizo él con esos 5 talentos? Él fue y lo produció. ¿Y qué hizo con el que le dio un talento? Él fue y lo escondió. Y vemos que en el reino de los cielos se trasciende a lo espiritual. ¿Cómo así, pastor? O sea que el que le dieron 5 talentos y lo produjo, lo hizo conforme a la capacidad que Dios le había entregado. Entonces hubo productividad. Dile que está la productividad. Aquí estamos hablando del área espiritual. A cada uno que estamos aquí, Dios nos ha entregado un talento, un don, algo especial en nuestro espíritu. Dios entrega las cosas en nuestro espíritu para que nosotros las ejecutemos en lo natural y pueda traer producción. Y dice la Biblia que el que le dio un talento lo escondió y lo enterró. O sea que a este hombre, él debe producir lo que Dios le dio, lo enterró, no lo produjo. ¿Por qué no lo produjo? Porque él pensaba que Dios era como su pensamiento y como su capacidad. Pero vemos aquí que Dios va y le dice: siervo malo eres. ¿Por qué? Porque no produciste lo que yo te entregué. Dios le entrega cosas a cada uno que está aquí en nuestro espíritu para que la entreguemos y la demos a otros. ¿Cuántos están aquí? Entonces, para trascender a lo espiritual tiene que haber un movimiento. Nadie puede trascender a lo espiritual si no hay un movimiento. Cuando Dios te entrega algo, Dios quiere ver un movimiento. Dios quiere que tú hagas algo, no que lo entierres. Yo sé que yo estoy llamado a esto, pero no hago nada. Yo sé que estoy llamado para esto, pero no hago un movimiento. Eso no va a permitir que lo espiritual llegue a tu vida. Eso no va a permitir que el área espiritual Dios se meta. ¿Cuántos están aquí? Amén. Vamos para el libro de Pedro, el libro de Hechos, capítulo 10 del 1 al 4, ahí lo notan, yo voy a hablárselo. Había un hombre que se llamaba Cornelio, y dice la Biblia, no sé que han escuchado de Cornelio porque hasta lo cantan. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era italiano, Cornelio era de los gentiles, pero este hombre oraba siempre y daba limosna. ¿Qué hacía Cornelio? Cornelio oraba siempre. Había un movimiento en Cornelio que siempre estaba orando. Y dice la Biblia que de repente se le aparece un ángel. ¿Qué hizo Cornelio? Cornelio hizo que lo espiritual fuera afectado, trayendo un movimiento. Cada vez que tú oras y te mantienes orando, lo espiritual ha sido afectado. Y dice que se le aparece un ángel y le dice: tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. ¿Cuándo, David? Para tú trascender en lo espiritual tiene que haber un movimiento. El problema de nosotros es que tenemos una inestabilidad. ¿Qué es una inestabilidad? Empezamos algo pero no lo terminamos. Empezamos algo pero no lo seguimos. Y cuando hay una inestabilidad, lo espiritual no puede ser afectado. ¿Cómo, David? Cada vez que estamos enfocados, orando y buscando a Dios, pasa algo que quiere traer inestabilidad para que lo espiritual no sea afectado. Nosotros estamos llamados para afectar lo espiritual. ¿Cómo así, pastor? Cuando tú oras, cuando tú ayunas, lo espiritual está en movimiento. Pero ¿qué va a determinar lo que va a llegar a tu vida? Es la constancia, es la permanencia. Cuando tú eres constante en algo, Dios hace algo. Entonces este hombre llamado Cornelio oraba siempre. Y le tengo una noticia: fue el primer hombre que el Espíritu Santo llegó sobre él de los gentiles. Fue el hombre protagonizador que llegó el Espíritu Santo sobre él, porque era gentil. El Espíritu Santo solamente era para los judíos, pero Cornelio era italiano. Dile que está al lado, italiano. Y fue el primer hombre que Dios abre un preámbulo, que fue el primer hombre que el Espíritu vino sobre Cornelio y empezó a ser tocado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo está aquí? Entonces este hombre Cornelio oraba siempre. Se le aparece un ángel y dice: tu oración y tu limosna han llegado al trono de Dios. A veces oramos y pensamos que no pasa nada. A veces oramos y no vemos que las cosas cambian. Pero tenemos que seguir orando, tenemos que seguir ayunando, porque en el momento determinado, en el momento X, que no lo sabemos, de repente algo va a suceder. De repente algo va a suceder. Y Cornelio entiende esto. Por eso que Cornelio no deja de orar, porque él sabe que algo iba a pasar. Él no sabía que un ángel se le iba a aparecer. Él no entendía que un ángel se le iba a aparecer, pero él sabía que mientras él oraba,
Dios iba a hacer algo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? No se me vayan. Entonces tenemos que entender algo claro. Para trascender a lo espiritual tenemos que estar en movimiento. Y el movimiento tiene que ser constante. Cada vez que dejamos de orar, cada vez que dejamos de ayunar, cada vez que dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, hacemos un parálisis en nuestra vida espiritual. Hay una área espiritual en nuestra vida que tiene que ser llenada. ¿Para qué? Para que las cosas naturales puedan fluir. ¿Cuántos están aquí? Hay gente que busca lo natural, pastora. Las cosas naturales, bueno, pero cuando tú dejas las cosas espirituales, tus cosas naturales empiezan a ser paralizadas. Las cosas empiezan a paralizarte. Las cosas no empiezan a salirte como debe salir. ¿Por qué? Porque hay un área espiritual que tiene que ser llenada. Dile que está al lado que tiene que ser llenada. Que tiene que ser llenada. Toca el que está al lado que tiene que ser llenada. Lo primero que Jesús le enseña a sus discípulos es el área espiritual. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan naturales que nos olvidamos de las cosas espirituales. Jesús lleva al monte, se lleva a Pedro, a Jacob. Mateo capítulo 17, del 1 al 8. Pueden anotarlo, gloria a Dios. Mateo 17 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte a un monte alto, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blanco como la luz. ¿Qué se hizo? Blanco como la luz. Aquí se le aparecieron ¿quién? Moisés y Elías, y hablaron con él. Entonces Jesús le enseña a sus discípulos que existe un mundo espiritual. Él le da a entender esto. ¿Para qué? Para que ellos nunca se desenfocaran del llamado y la misión que Dios le había puesto, el talento y el don. Voy a hablar del talento y el don que Dios había puesto en el corazón de ellos. Entonces, ¿quién era Moisés y quién era Elías? Moisés era antes de Jesús y Elías mucho antes de Jesús. Estos hombres ya habían muerto, pero en lo espiritual estaban vivos. ¿Cuántos están aquí? Estos hombres ya habían muerto, estos hombres ya estaban muertos naturalmente, pero ellos aparecieron en un episodio natural en el área espiritual. Lo que el Jesús le quiere dar a entender a sus discípulos, que hay un área espiritual que está latente. Lo único aquí en la tierra que podemos afectar el mundo espiritual somos nosotros, somos los cristianos. Por eso Dios está llamando a su iglesia a trascender en lo espiritual. Hay veces tenemos tantos problemas y tanta dificultad que soltamos nuestra asignación, que soltamos lo que Dios nos ha puesto, que soltamos el talento que Dios nos ha entregado sin entender y sin comprender que cada vez que tú oras, el mundo espiritual empieza a ser afectado. Cada vez que tú oras, hay un movimiento espiritual, porque la Biblia dice: busqué quien hiciera vallado y no lo encontré. Dios está buscando gente que ore. Dios está buscando gente que entienda que tiene un llamado. Dios está buscando gente que entienda que para algo nacieron, para hacer algo de parte de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender eso. Por eso que Jesús se lleva a sus discípulos. Ellos quedaron impactados con esa visión. Ellos vieron a 2 hombres que ya estaban muertos, lo vieron vivo, lo vieron enteros y dicen: wow, en el mundo espiritual hay algo que afecta el mundo natural. Entonces ellos entendieron que esto es algo impresionante. Cuando ellos bajaron de ese lugar, ellos bajaron atónicos. Aquí vemos que él se lleva a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un hombre con un carácter fuerte. A Pedro tú no le podías decir nada porque él te respondía para atrás. Pero cuando Jesús lo forma, el carácter de Pedro se doblega. Y es un hombre humilde, es un hombre manso, un hombre que entiende que no es lo que tú siembras en la tierra, sino es lo que tú siembras en el cielo. Es un hombre que le decían. Luego vemos a Pedro, quiero entrar en materia griega. Luego vemos a Pedro en el libro de Hechos, que lo apedrean, lo golpean y no dice nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre con un carácter fuerte, este hombre que le contestaba a cualquiera que se le pusiera por delante. Ahora vemos un hombre manso, porque él entendió algo, y que tenemos que entender la iglesia. Lo espiritual es primero, porque cuando tú afectas lo espiritual, tu vida natural es transformada. Las cosas naturales empiezan a cambiar, las cosas naturales empiezan a coger otro contorno. ¿Dónde está aquí? Amén. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Y es necesario que la iglesia
La iglesia está llamada para afectar el mundo espiritual. Viendo Netflix no lo vamos a hacer. Viendo cable no lo vamos a hacer. Y no digo que sea malo, pero lo que quiero es entender que necesitamos trascender lo espiritual. Necesitamos orar y ayunar para trascender lo espiritual. Si no fuera por Cornelio, el Espíritu Santo no viene a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen Biblia somos nosotros. Si no fuera por Cornelio, un hombre que oraba siempre, no cuando tenía ganas, no cuando se acordaba de Dios, siempre. Hay cosas en nuestra vida que no van a trascender en lo natural hasta que no empecemos a afectar lo espiritual. Queremos que las cosas cambien, pero no hacemos nada para que cambien. Queremos que las cosas sean diferentes, pero no hacemos nada para que sea diferente. Tenemos que empezar a afectar lo espiritual para que lo natural cambie. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Dile que de lado, trascendiendo lo espiritual. Se oye bonito, pero no se ve bonito. ¿Cuántos están aquí? Y dice que Jesús se lleva a sus discípulos y le enseña el despisón. Jesús lo podía hacer solo, pero Él se lleva a 3 de ellos para que entendieran la importancia del mundo espiritual. Ellos entendieron que en el mundo espiritual hay algo más fuerte que el mundo natural. El mundo espiritual es gobernado por el mundo natural. El problema es que a nosotros nos gobierna lo natural y no lo espiritual. Entonces, hasta que tú no empieces a que el mundo espiritual sea gobernado en tu vida, lo natural no va a ser afectado. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Dile que está al lado, trascendiendo lo espiritual. Y dice la Biblia que había un niño lunático, Mateo capítulo 17 del 14 al 21, pueden anotarlo. Había un muchacho lunático. Dile que está un muchacho lunático. Muchas veces caía en el fuego, muchas veces caía en el agua. En lo natural era un muchacho lunático. Era un muchacho que caía en el fuego y caía en el agua. Y su padre fue delante de Jesús y le dijo: Señor, mi hijo es lunático, quiero que lo sane. Y dice la Biblia que él fue ante los discípulos y los discípulos no pudieron sanarlo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Dónde está el anciano? ¿Se fue? Se escondió. Se escondió el anciano. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Dice la Biblia que este muchacho era ¿qué? Lunático. Este hombre, una persona lunática, para los que no saben, es una persona que cae en un trauma psicológico, y ese trauma psicológico lo hace tener una inestabilidad en su vida. ¿Cuántos están aquí? No se me vayan. Y lo hace tener una estabilidad mental. Era un muchacho que tenía un parálisis psicológico, que muchas veces caía en el fuego y muchas veces caía en el mar. Si fueran en estos tiempos, esos muchachos lo hubieran llevado a los psicólogos. Digo, los psicólogos no son malos. No quiero que me malinterpreten. Lo hubieran llevado al hospital. No es malo tampoco. Los doctores son buenos y Dios lo bendiga por su don que Dios le ha dado. Amén. Pero la fuente de este muchacho era un espíritu que venía y lo hacía caer en diferentes variaciones de pensamiento, en diferentes actitudes que no eran correctas y que lo podían quitarle la vida. ¿Cuántos están aquí? No se me vayan. Voy suavecito. Y este muchacho, el padre va para de los discípulos, pero los discípulos no pueden ayudarlo. Los discípulos oran por el niño, pero no pueden. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces había una fuente espiritual que no permitía que este niño fuera normal. Mira que está una fuente espiritual. Quiero que todos se conecten, una fuente espiritual. Había una fuente espiritual que no podía que este niño fuera una persona normal, común y corriente. Y cuando Jesús ve al niño, lo primero que Jesús le dice: sal de él. Y dice que el niño cae al piso y es libre. ¿Cuántos están aquí? Y el niño queda en una estabilidad normal. Pero los discípulos van delante de Jesús y le dicen: pero Señor, yo no pude liberarlo. Y Jesús le dice: pero hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. O sea que una fuente espiritual estaba afectando su vida natural. Y es lo que quiero que entiendan hoy. Para tú trascender en lo espiritual, tú tienes que tener una vida espiritual.
tú no puedes trascender a lo espiritual si tú no tienes una vida espiritual. Entonces este niño, había una fuente espiritual que lo mantenía en un estado no normal. Pero cuando Jesús ora por él, este niño queda bien de repente. Hay cosas en nuestra vida que son afectadas naturalmente porque nuestra vida espiritual no está bien. ¿Cuántos están aquí? No se me vayan. Porque nuestra vida, mientras nuestra vida espiritual no esté bien, hay cosas naturales que van a ser afectadas. Dile que tal, hay cosas naturales que van a ser afectadas. Porque hay cosas que no se puede comprar. Hay cosas que no se puede pagar. Necesita la intervención espiritual para que eso se paralice, para que eso no siga más. Entonces este niño que estaba lunático ya no estaba lunático. ¿Por qué? Porque la fuente espiritual fue cortada. ¿Por qué? Porque vino un hombre de Dios que era Jesús, lleno de ayuno, lleno de oración. Oró por ese niño y la fuente espiritual automáticamente se fue del niño. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces es necesario trascender a lo espiritual, entendiendo que en nuestra vida hay cosas espirituales que no nos permiten llegar al lugar, llegar al objetivo, llegar a las cosas que Dios no ha dicho que va a hacer con nosotros. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria al Señor. Entonces este muchacho, dile que está al lado, un muchacho que tenía una fuente espiritual que no nos permitía ser natural. Entonces hay cosas espirituales que no nos permiten trascender a lo natural. Hay muchas cosas que no podemos tener porque hay una fuente espiritual que nos tiene aguantado, que nos tiene detenido. Pero un hombre lleno de oración y ayuno trae rompimiento. Y Jesús no dijo, esto no es para mí solo, no. Dice, para todo el que cree. Y harán cosas mayores que yo. O sea que esto no es para uno solo, esto es para todos. No tiene que ser pastor, no tiene que ser apóstol. Solamente tienes que creer y entender que cosas mayores que Jesús hizo, tú también las puedes hacer. El problema está que estamos desenfocados. Estamos pensando en qué vamos a cocinar mañana. Estamos pensando en qué ropa nos vamos a poner mañana. Cuando hay una vida espiritual que te está llamando y te dice, es tiempo que te metas con Dios. Es tiempo que empiece a orar. Es tiempo que empiece a ayudar. Y dice la Biblia que los apóstoles estaban en Chipre. Era una región, en esos tiempos le llamaban Chipre a diferentes lugares. Era como una provincia. Y había en ese lugar un mago que se llamaba Elí. Este mago mantenían a la gente confundida con la arte magia. Y no había un hombre o una mujer de Dios que pudiera discernir que este mago traía el error al pueblo. Hacía la magia, pero mantenía al pueblo apartado de las cosas de Dios. Había un parálisis a un pueblo entero por un hombre que traía magia a ese lugar. Hay cosas en nuestra vida que están paralizadas. ¿Por qué? Porque la brujería y la hechicería han aguantado. Nos han tirado fuerte y no entendemos, no conocemos y no sabemos. A veces vemos cosas en la casa, vemos algo que se vuela, algo que brinca. Y ay, esto es normal, pero realmente hay brujos orando por ti para traerte daño a tu vida espiritual. Pero había un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, que se llamaba Pedro. Dice que lo mira a los ojos. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? Hechos capítulo 13 del 8 al 10. Pueden buscarlo. Hechos capítulo 13. ¿Cuántos están aquí? Del 8 al 10. Dice, Saulo, disculpa. Un hombre que llamaba Saulo, también ya Pablo, ¿lleno de qué? Pablo, Saulo. Era el mismo. Saulo y Pablo era el mismo. Se le decía Saulo, pero se le cambió su nombre a Pablo. Lleno del Espíritu Santo. Hechos 13, del 8 al 10. Dice, este hombre lleno del Espíritu, ¿lleno de qué? Lleno de comida. ¿Lleno de qué?
lleno de trabajo, lleno de aceite, lleno de qué? ¿Qué hizo? Fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuánto aquí? ¿Estaba lleno de qué? Yo quiero que hoy se vayan con esta palabra a su casa, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Dijo, y ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tiniebla, andando alrededor buscando quién le conducía. Entonces Procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Quién trajo parálisis a la brujería? A la magia. ¿Un hombre qué? ¿Un hombre qué? Trajo parálisis a la brujería. Yo escucho a la gente que dice, no, que me hacen, que tengo tantas cosas. Pero tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Dios te ha llamado a eso, a ser lleno del Espíritu Santo. El lleno del Espíritu Santo trajo un parálisis a un hombre que engañaba a una ciudad completa, no a uno ni a dos, a una ciudad completa. Entonces una persona, un hombre o una mujer de Dios llena del Espíritu Santo trastorna un lugar, trastorna una área en su vida. El problema está que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos siendo llenos de toda distracción, de toda cosa, de todo lo que hay, pero menos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para trascender en lo espiritual tiene que haber un movimiento. Eso no va a ser por arte y magia de repente, no. Tiene que haber un movimiento. ¿Y dónde empieza el movimiento? En tu oración, en tu ayuno. ¿Dónde inicia el movimiento? En tu constancia de oración y en tu constancia de ayuno. Hay gente que inicia en el fuego y después se quedan como el humo. ¿Cómo es el humo? El humo solo sale cuando hay fuego. Pero cuando no hay fuego no hay humo. Entonces es necesario ser diferente. Entender que el proceso no nos va a matar. Entender que la dificultad no nos va a matar. Tenemos que ser constantes. Tenemos que orar siempre. Hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar. Y con todo el amor de Dios se lo digo, hasta que no vayamos a la oración, hasta que no vayamos al ayuno. Hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar hasta que no nos seamos llenos del Espíritu Santo. Porque para eso fue llamado la iglesia. Para eso fuimos llamados cada uno que estamos aquí, para ser llenos del Espíritu Santo. Porque hay cosas, ahora mismo hay cosas espirituales en nuestra casa, en nuestro alrededor, que necesitan ser paralizadas. Pero no la va a paralizar el pastor que vaya para allá. No, tú eres el que está en ese lugar. Tú eres el guerrero y la guerrera de ese lugar. Dios te ha llamado a ti a ese lugar, no a otro. A ti te ha llamado para que tú guerreres. A ti te ha llamado para que tú ores en ese lugar. A ti te ha llamado para traer una transformación. ¿Cuánto están aquí? ¿Cuánto están aquí? ¿Cuánto están aquí? Dile que está al lado, trascendiendo el Espíritu. Trascendiendo el Espíritu. Trascendiendo el Espíritu. Entonces, lo más importante para un hombre y una mujer de Dios es el mundo espiritual. Porque cuando tú estás llamado para algo, tú tienes que hacer lo que tú fuiste llamado. Si tú haces algo que tú no fuiste llamado, siempre tu área natural va a ser afectada. Desde el momento que la gente suelta lo espiritual, su área natural es afectada. Y cuando Dios te llama para lo espiritual y tú sueltas eso, tu área natural es afectada. ¿Por qué? Porque Dios llamado de la atención dice, y lo llevaré al desierto para hablarle a su oído, a su corazón. O sea que cada vez que Dios te llama para algo y tú lo sueltas, tú vas a ser afectado en lo natural, porque Dios va a buscar el medio y la manera de cómo llevarte nuevamente a ese lugar. Y te va a llevar al desierto para hablarle a tu corazón. A nadie le gusta el desierto, pero a veces es necesario.
Porque estamos desenfocados del llamado de Dios. Estamos desenfocados de la asignación y del propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Nomás me quedan 5 minutos, no se preocupe, ya estoy terminando. Entonces podemos ver esto. Y Jesús lo que hace con sus discípulos es que le enseña a entender que hay una vida espiritual. Hay una vida espiritual que tiene que ser llena en nuestra vida. Que tiene que ser llenada en nuestra vida. Cuando empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, le encontramos sentido a las cosas naturales. Le encontramos sentido a las cosas de la vida natural. ¿Por qué las personas se matan, se ahorcan y se disparan? Porque no le encuentran sentido a las cosas naturales. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu, tú empiezas a encontrar el sentido a las cosas naturales. Tú no puedes tener ni un real, pero tú eres feliz, tú estás contento. Porque hay una llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae gozo a tu vida. Da ese gozo a tu corazón. Y tú te sientes bien porque tú dices, wow, siento una alegría a pesar de que no tengo un real. Porque no es la plata que te hace feliz. Es el que te creó que te hace feliz. Póngase sobre su vida. Espíritu Santo. Póngase